Bendiciones, muy buenos días. Bendiciones, Pastor Amparo, muy buenos días. Sandrita, eh, bendecido día para todos los que ya se están conectando. Antonio, Luz, Marina, qué bueno, qué rico que estén conectados. Eh, Le damos gracias a Dios porque Él es fiel, porque Él es el dueño de nuestra vida, de nuestro tiempo y una vez más Él nos ha querido regalar hoy este tiempo de más para que hagamos lo que a Él le agrada, que es estar en su presencia, que es sacar tiempo para Él y alimentarnos cada día más de su palabra. Eh, Gracias a todos. Freddy, qué rico Freddy también que esté conectado en este momento. Al pastor, bendiciones. Muy buenos días, pastor. Bendiciones a todos, iglesia, a todos los que se van a ir conectando poco a poco. Para todos los que van a ver en diferido esta transmisión. Les agradecemos. Esta es la iglesia virtual Aposento Alto Gemir, desde Bucaramanga, Colombia. Damos gracias a Dios por estos medios. Era uno de los propósitos que Dios quería en este momento, en este tiempo, que pudiéramos estar unidos, unánimes y conectados todos en un mismo sentir. Bendiciones a todos. Claudita también, bienvenida. Muy buenos días. Hoy es un día especial, bueno, como todos los días, pero es un día hermoso y precioso para agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y quizás hay muchas cosas que no nos hemos dado cuenta de todas las cosas que Él ha hecho, porque quizás nos hemos dejado contaminar por lo que los demás se la pasan diciendo todos los días, por lo que hemos escuchado. Quizás nos encontremos en un punto tal en que hemos puesto nuestros ojos quizás en lo poquito que nos haya faltado, quizás nada nos ha faltado y no nos hemos dado cuenta en lo mucho que Dios nos ha dado. Este ha sido un tiempo de gran bendición. No le hemos dado gracias a Dios porque este era el momento, este era el tiempo que Él tenía para nosotros, sus hijos, de estar con Él, de sacar tiempo para Él, de pasar momentos y tiempos como estos con Él, de adiestrarnos en su palabra, de crecer espiritualmente. Ese era uno de los propósitos. Y quizás no le hemos dado gracias por eso. Y sabemos también que lo que Dios quería, otros propósitos, es que aprendiéramos a dejar los afanes de este mundo y aprendiéramos a ser dichosos, como Él dice en su palabra, esos hombres dichosos porque confían en Él. Quizás también lo que Él ha querido durante todo este tiempo es que no tuviéramos miedo de malas noticias y que solamente nuestro corazón esté firme y confiado en Él. Son muchos los propósitos que el Señor está esperando que se cumplan en todos nosotros, en sus hijos, y aún en los que durante todo este tiempo no lo eran, pero que ya lo son. Entonces, así es, queremos que sea un momento especial
para darle gracias, para decirle al Señor que son muchos, Señor, las cosas que Él nos ha dado y que vamos a hacerlo en este momento en oración. Vamos a adentrarnos en lo profundo de nuestro Padre amado y con un corazón agradecido, con un corazón arrepentido, vamos a decirle a Él: Señor, gracias. Gracias porque, Señor, hoy queremos, Señor, agradecerte, porque muchos de estos propósitos, Señor, ya se han cumplido, Señor, en nuestras vidas. Y se están cumpliendo, Señor, en muchos de los que hemos estado, Señor, aquí conectados, agarrados de ti todos los días, Señor, a través de este medio. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada, porque te hemos tenido a ti, Señor. Porque si te tenemos a ti en este mundo, en esta tierra, nada, no vamos a necesitar nada más, Señor. Gracias porque, Señor, tú has sido paz en medio de nuestras tormentas. Gracias, Señor, porque nos hemos ocupado en lo que tú nos has mandado, en el reino tuyo, Señor. En eso hemos estado, Señor, preocupados por aprender, por estar contigo, por orar, por pasar tiempos contigo, por aprender mucho más, Señor, para poder predicar, para poder dar testimonio a otros de todo lo que tú has hecho, de lo que tú eres en nuestra vida, de lo que tú representas, Señor, para nosotros. Y tú has dicho, Señor, que cuando nos ocupamos de tu reino, todas las demás cosas vendrán por añadidura, Señor. Gracias te damos. No nos ha faltado nada, Señor. Hemos tenido lo más importante que ha sido tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Ese mover de tu espíritu, Señor, porque es Él el que nos tiene aquí, Señor. Es en este momento que estamos acá conectados todos en un mismo sentir, en un mismo obrar. Gracias por estos días hermosos de vida que nos has dado por todo este tiempo. Gracias porque despertamos, Señor, en un palacio, vivimos en un palacio porque comemos manjares, porque vestimos lujos, porque tenemos vida, porque tu sangre preciosa hace que nuestros cuerpos estén fuertes y sanos, desde la cabeza hasta nuestros pies. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos das la provisión, aunque no la haya, Señor. Así como tú diste ese pan, ese maná del cielo a todos tus hijos, Señor, así mismo, Señor, sabemos que tú nos enviarás, que tú nos darás, que tú no nos dejarás pasar vergüenza, que tú no nos dejarás pasar, Señor, hambre, porque el mejor alimento, Señor, eres tú a nuestras vidas. Muchas gracias. Queremos darte, Señor. No tenemos palabras para agradecerte todo lo que tú has hecho y todo lo que tú vas a seguir haciendo, Señor. Gracias porque hoy te decimos, Señor, que no hay otro, Señor, como tú. Porque no hay otro igual a ti, Señor. Porque tú eres nuestra esperanza fiel. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor. Eres nuestra esperanza, Señor. Eres el Señor, eres, Señor, fiel para nosotros. Gracias por ser bueno, Señor. Y gracias por amarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión.
Gracias por tu luz, gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro, como tú no hay otro. Eres mi esperanza. Gracias por salvarnos, gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro, eres mi esperanza. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Tú estás, eres Dios eterno, que tu como tú no hay otro, eres mi esperanza, Jesús, solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Tú estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Tú estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Señor, que seas tu Espíritu Santo, Señor, brillando en nuestras vidas, que sea en la luz que nos guía, que nos dirige, que nos direcciona en medio de oscuridad, en medio de tinieblas, que sea tu Espíritu de Dios brillando en nosotros, en todos tus hijos. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad y porque tú eres la vida. A ti, Señor, te damos en este momento toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya agradando al Padre porque Él le encanta la adoración de su iglesia, de sus hijos. Cuando lo hacemos en espíritu y en verdad, cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos con ese amor que Él se merece de parte de nosotros. Ahora sí vamos a seguir con la enseñanza que Él trae
para toda la iglesia en este día. Te pido, Espíritu de Dios, que seas tú, Espíritu Santo, fluyendo, que seas tú colocando, Señor, en mí tu gracia, tu toque personal, tu palabra, que seas tú enseñando, transmitiendo esta palabra y esta enseñanza a toda tu iglesia, Señor. Gracias, yo simplemente soy un instrumento. Eres tú por mí y seas tú glorificándote en mi vida y en la vida de todos los que estamos aquí conectados y en todos los que van a estarlo en este momento, en este día, o todos los que lo van a escuchar, Señor, en diferido. Te damos a ti, Señor, gracias, porque sabemos que hecho está en el nombre de Jesús. Bueno, busquemos, tengamos ahí ya a la mano nuestra Biblia. Recuerde que es la palabra del Señor la que hablamos y la que predicamos. No son palabras nuestras. Hoy el Señor ha querido traer esa visión del Valle de los Huesos Secos. Esta visión que está en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 10. Esa visión que Dios le dio al profeta Ezequiel. Él fue llevado por el Espíritu de Dios a un valle que estaba lleno de huesos secos. Es como si ahí hubiese habido una guerra y hubiesen quedado ya todos esos muertos que hubo ahí, quedaron esos huesos secos, esos cuerpos se desintegraron y solamente habían quedado los huesos. A esos huesos Dios mandó a profetizarle al profeta Ezequiel, y mientras él profetizaba, esos huesos empezaron a unirse y empezaron a formarse en los esqueletos de seres humanos. Luego aparecieron tendones, luego le apareció carne, y por último Dios le dijo a él que volviera a profetizar el Espíritu de Dios sobre esos cuerpos sin vida. Y mientras él profetizaba, todos esos esqueletos que ya estaban formados como cuerpo, empezaron a tener vida y se formaron como un gran ejército. Eso está en el capítulo 37 del 1 al 10, pero vamos a empezar por el versículo 11 del capítulo 37, versículo 11. Ahorita más adelante hacemos énfasis en estos primeros versículos. ¿Qué nos dice el Señor en Ezequiel 37, 11? Él dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Este pasaje nos relata de cómo se encontraba el pueblo de Israel antes de esta profecía. Ellos se encontraban totalmente deprimidos, totalmente desanimados, sin esperanza. Estaban totalmente abatidos. Había un espíritu de depresión que los gobernaba y ellos estaban como huesos secos espiritualmente. Asimismo, quizás nosotros, muchos, estemos encontrándonos en esa misma condición. Hay situaciones donde muchas veces se ha pensado, es que no hay salida, es que aquí ya no hay nada más que hacer, es que ya no hay esperanza con todo esto que ha estado pasando. Y quizás todo esto lo ha llevado a deprimirse, a estar viviendo sin esperanza. Porque una de las condiciones más lamentables y más tristes que puede experimentar el ser humano es la falta de esperanza. Cuando una persona está atravesando este sentimiento de falta de esperanza, le hace pensar a esa persona que
que el futuro que le espera es negativo, que lo hace sentir completamente frustrado, le hace sentir le hace pensar y sentir que nunca más va a volver a progresar, que nunca más va a volver a poder levantarse. Le hace pensar que este es el final, le hace ver solamente oscuridad, no le permite ver nada de luz en esa situación. Y esa persona empieza a sentirse hundida en un pozo profundo, donde piensa que nadie lo puede escuchar, que cayó en un pozo tan profundo que aunque pida auxilio, que aunque grite, que nadie lo va a poder escuchar, nadie va a poder ir hasta allá a poder sacarlo de ese pozo tan profundo y que ya nadie puede ayudarlo a salir de allí. Es cuando esa persona empieza a sentir y a creer que nunca más va a volver a poder resolver un problema o una crisis en su vida. Y es cuando viene ese estado de depresión. Pues una persona que se denomina cristiano y que esté viviendo una situación como esta, pues es una persona que está pasando es por un problema de incredulidad. Porque ya no se trata de que no tenga esperanza, porque un cristiano se supone que conoce la palabra. Y se trata de que el poder de Dios, él piensa que el poder de Dios no es suficiente para sacarlo de ese pozo de desesperación. Pues esto fue lo que les pasó a los israelitas en su paso por el desierto. Ellos no creyeron en que Dios verdaderamente les tenía esa tierra que Él les prometió. Ellos no creyeron que Dios les tenía una tierra donde iban a encontrar mejor pan, mejor agua, un mejor alimento, un mejor trabajo. No creyeron que Dios les iba a permitir llegar a esa tierra donde iban a tener mejores tierras para poder trabajar. Ellos no creyeron eso, no fueron capaces de creer eso. Y pensaron que sus vidas terminaban ahí, en el desierto. Que a eso era lo que el Señor les había llevado, a pasar ahí y a terminar sus vidas ahí en el desierto, en esa aridez del desierto. Y que ellos no iban a tener una vida mejor que esa. Pues bien, en esa misma situación hoy hay muchos cristianos que estamos pensando, que estamos viviendo, que esto es todo lo que nosotros tenemos para vivir, que todo lo que en esta situación se está viendo, que enfermedad, que hambre, que muerte, que toda esta situación económica, todo lo que está, que esto es todo, que aquí ya no hay nada más que hacer, que aquí el Señor no nos tiene preparado una vida eterna para nosotros. Y por eso hay mucha depresión, por eso hay desesperación, por eso hay falta de esperanza, pero porque hay incredulidad, porque no hemos aprendido y no hemos sido capaces de creer en lo que el Señor nos ha dicho a diario en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Además de todo esto, se ha sumado también en muchas personas todas esas situaciones de su pasado que no han podido superar. Hay personas que aún no han podido superar la separación con su esposo, con su esposa. No han podido superar esa pérdida de sus seres queridos, de su hijo, de su esposo, de su mamá, de su papá, y piensan que, bueno, ellos ya nada van a tener que terminar así, que ya nadie los va a querer, que ya nadie va a querer estar con ellos, y que ellos no van a poder superar esa situación. Están tan sumidos en todas esas cosas de su pasado que no quieren salir de esa prisión,
han escogido quedarse en ese desierto de la culpabilidad. Esa culpabilidad que está ahí todos los días martillándolos. Y no han querido darse cuenta de que había un tiempo mejor. Se la han pasado dándose el látigo todos los días, todos los días. ¿Y saben por qué? Porque no creen, porque no han creído en que tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que es todo suficiente, un Dios que fue capaz de crear todo esto que vemos, los cielos, la tierra, un Dios que fue capaz de abrir el mar para que los israelitas pasaran. No han podido creer que Dios les puede dar, cambiar esa vida de dolor, de tristeza y darles un futuro lleno de victoria. Eso es, por falta de incredulidad. Ha habido incredulidad. Por eso la incredulidad es uno de los peores pecados, o sea, que nosotros como personas podamos tener. Quizás de los pecados que más nos afectan. Todos los pecados nos afectan, pero este es quizás uno de los pecados que rápidamente nos van a llevar a muerte, como dice la palabra. Por eso, de los pecados más grandes que tuvieron los israelitas fue el pecado de la idolatría y de la incredulidad. No olvidemos que Dios tiene el poder de sacar a sus hijos de ese pozo de desesperación. Así es como Él mismo nos dice en su palabra. Busquemos por favor en el Salmo 41:3 lo que Dios nos dice en su palabra. Él nos dice hoy: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pues por tanto, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer ante una situación donde el poder humano no puede hacer nada por nosotros? Donde nadie, haga lo que haga, puede venir a ayudarnos. Ahí mismo nos dice la palabra, nos dice que esperemos pacientemente, que doblemos rodillas ante el Señor, que clamemos a Él, que supliquemos a Él. Hermano y hermana que me están escuchando, eso es lo que el Señor nos pide, que nos humillemos ante Él, que lo llamemos y que Él va a atender esa súplica, que Él va a atender ese ruego. Él nos dice, y dice que cuando Él vea esa actitud de fe y de humillación de parte nuestra, Él va a venir, Él va a extender su mano y Él nos va a sacar de ese pozo de desesperación y de ese lodo cenagoso, de esas aguas turbulentas que están a punto de ahogarnos, de destruirnos. Pero lo más hermoso también, no solamente porque en Dios siempre tenemos más, no solamente nos va a sacar de ahí, Él dice que va a afirmar nuestros pies. ¿Y sabe en dónde nos va a poder afirmar nuestros pies? En la roca. ¿Y quién es la roca? En su Hijo, en el Señor Jesucristo. Pero Él también nos dice que cuando ya todo esto suceda, que nosotros vamos a tener un cántico de alabanza, de adoración a Él, que le vamos a agradar, que le vamos a adorar, que le vamos a dar gracias. Que no seamos como esos 10 leprosos que solamente se devolvió uno a darle gracias al Señor.
ahorita en estos momentos, en este tiempo ya que hemos pasado, que estamos ya pasando, démosle gracias a Dios. Dios no nos dejó sin comida, Dios no nos dejó sin techo, Dios no nos dejó sin la provisión que nosotros hemos necesitado durante este tiempo. Dios nos dejó, nos ha guardado, estamos con salud, pero lo más importante, Él ha estado con nosotros. Por eso en medio de todo esto hemos tenido paz. Por eso en medio de todo esto tenemos esperanza. Por eso en medio de todo esto anhelamos y le decimos a Él, Señor, gracias, gracias por toda esta situación. Y nuestra esperanza eres tú y seguimos aquí esperándote que tú vengas por nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero Él también nos pide, hermano y hermana, Él también nos dice que vamos a dar testimonio, que demos testimonio a otros de lo que Él está haciendo por nosotros. Porque a Dios le agrada que nosotros, sus hijos, demos testimonio de su amor y de su poder. A Él no solamente le agradamos cuando damos testimonio, le honramos y además también lo importante es que es una forma de nosotros predicar de su amor y de su poder a otros y de ganar almas para Él. Cuando nosotros damos testimonio de las maravillas, de todas esas proezas que Él ha hecho, y estoy segura que todos, absolutamente todos tenemos testimonios del amor de Dios, todos tenemos muchas cosas que contar que el Señor ha hecho por nosotros. Hagámoslo, eso a Él le agrada. Y Él mismo nos dice ahí, Él mismo lo pide que lo hagamos. Además es una forma de ser agradecidos con Él. Cuando nosotros contamos a otros y le decimos, el Señor a mí ya me sanó, yo tenía una enfermedad de muerte, a mí ya me habían desahuciado, pero el Señor me sanó y hoy estoy completamente sano, hoy estoy completamente bien, mi cuerpo está bien. Yo estuve enfermo, pero hoy ya estoy sano. Cuando le cuento a una persona, yo perdí mi casa, perdí mi apartamento, perdí mi carro, pero Dios ya me dio otro nuevo. Eso es esa palabra, ese testimonio. ¿Cuántas almas se han ganado por dar ese testimonio del poder y del amor de Dios? Cuando le cuento a otros, perdí a mi esposo, perdí a mi esposa, perdí a mi hijo, pero el Señor ya me quitó esta tristeza. El Señor ya me sacó de esa tristeza de muerte. Y hoy ya tengo esperanza, hoy ya tengo alegría. Pues sí, hay cristianos que, me incluyo porque todos somos muy desagradecidos con el Señor. No vemos esas cosas, ni las pequeñas ni las grandes muchas veces que Él hace por nosotros. Pues muchos tenemos todo, tenemos vida, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos esa fuente de ingresos, tenemos una familia, tenemos a nuestro esposo, tenemos a nuestros hijos y así estamos deprimidos todavía. Nos mostramos insatisfechos e inconformes con nuestras propias vidas. ¿Saben por qué nos está pasando eso? Porque en ningún lugar una persona incrédula nunca va a estar satisfecha con su vida. Entonces, el Señor nos está hablando hoy, el Señor nos está revelando ese pecado que está martillándonos, que está destruyéndonos poco a poco, que nos va a hacer, si nos descuidamos, si seguimos alimentando eso, nos va a llevar a hacer esos huesos secos que Él nos habla en esta palabra. Pues para nosotros aprender a valorar y a disfrutar esta vida que Él nos dio, necesitamos tener la gracia de Dios en nuestra alma.
Pues así se encontraba el pueblo de Israel. Ellos se encontraban totalmente incrédulos. Ahora vamos a continuar vamos a empezar desde el versículo primero. Este pueblo de Israel se encontraba así, incrédulo, por eso Dios le dio al profeta Ezequiel esta visión. Vamos a empezar a leer. En Ezequiel, vamos a leer Ezequiel 37, del 1 al 4. ¿Qué nos dice ahí? El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Pues sí. Entonces los israelitas eran como esos huesos secos, que en su área espiritual, en su condición espiritual, se encontraban así. Pero que cuando el profeta vino a profetizarles la palabra, ellos recibieron vida. Bueno, apliquemos esa visión a hoy, al día de hoy, aquí, a este mundo, a la humanidad de hoy. El Valle de los Huesos Secos es este momento, es estos tiempos de crisis. En este momento muchos se han de sentir como huesos secos, sin vida, sin esperanza. Solamente se está viendo un panorama desfavorable, un tiempo que parece que entre más tiempo pasa, las esperanzas se pierden, que se desvanecen, porque ya llegan las cuentas, ya no hay trabajo. Cada día escuchamos, si están escuchando las noticias, me cuentan, porque no me gusta escuchar tantas noticias, pero anuncian que la tasa de desempleo subió como hace muchos años no se había presentado. ¿Y esto qué es lo que ha traído? O sea, ha traído a las personas que se queden sin fuerzas, sin ánimo. Ha traído una vida espiritual que ha estado por el suelo, que ha estado totalmente disminuidos. Pero hoy, hermanos, hoy el Señor nos trae palabra de esperanza. En el día de hoy Él nos trae esa palabra que nos va a ayudar a levantarnos, que nos va a ayudar a recobrar esa vida que hemos dejado ahí por estar escuchando y por habernos metido y por habernos dejado contaminar por ese pecado de la incredulidad. Así como hizo el profeta Ezequiel, que él llevó palabra y esos huesos empezaron a levantarse. Pues el Señor hoy en Juan 5:21, el Señor nos dice, escuchemos, iglesia, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esa palabra nos da vida. Por eso, por muy difícil que veamos el problema, que veamos la situación, así no le veamos salida por ningún lado, recuerde que el Señor que nosotros tenemos, ese Dios al cual nosotros estamos siguiendo, Él es especialista en crear las cosas de donde no las hay. Recuerde que Él es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Recuerden que Él nos ha dicho que si es necesario del pico de un cuervo, Él nos enviará la comida que necesitamos. Recuerde que tenemos un Dios sobrenatural,
porque Él hace posible lo imposible. Creamos, hermanos. Solamente necesitamos creer en su palabra. Necesitamos apropiarnos de esa palabra. Bien, seguimos. Cuando Jehová Dios le preguntó al profeta, como dice en el versículo 3, dice, ¿vivirán estos huesos? Pues el Señor le preguntó al profeta Ezequiel. Era para probarle en su fe y para determinar qué tanto le conocía verdaderamente. Pues todos sabemos que el único que lo sabe todo, que lo puede todo, que es el Señor, es nuestro Dios. Entonces, si nosotros sabemos eso y conocemos eso, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dejamos que la incredulidad gobierne nuestro corazón y nuestros pensamientos? ¿Por qué hoy, que sea hoy el día en que decidamos creerle al Señor? Bien, seguimos. Luego le dice, que profetice sobre esos huesos y le dice, y diles, huesos secos, oíd la palabra. Pues cuando nosotros usamos la palabra, hay esperanza. Y la palabra es la que crea vida donde hay muerte. Recuerden que la palabra de Dios es la única capaz de transformar nuestro corazón y nuestra mente. La palabra tiene poder. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo con su palabra resucitó a Lázaro? Al Señor Jesucristo solamente le bastó decir, Lázaro, ven fuera. Inmediatamente el espíritu de muerte dejó a Lázaro, Lázaro se levantó y Lázaro vivió, resucitó, salió. Ese es el poder que tiene la palabra. Así como nos dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, usted y yo ya conocemos de la palabra. El Señor ya nos ha permitido salir de nuestra ignorancia, porque el que conoce la palabra deja de ser ignorante, dice la palabra del Señor. Entonces, usemos esa palabra para ser libres, para levantarnos de todo aquello que nos está teniendo ahí amarrados, que nos está teniendo esclavizados. Usemos esa palabra, profeticemos esa palabra en nuestra vida, todos esos miedos, todos esos temores. Usemos esa palabra para que esa incredulidad en nuestra vida salga y seamos verdaderamente libres. Creamos la palabra, verdaderamente creámosla. ¿Por qué vamos a estar afanados que no vamos a tener provisión y vamos a tener alimento? La palabra nos dice en el Salmo 34, nos dice que cuando le buscamos no tendremos falta de nada, nos dice, de nada. ¿Recuerdan la viuda de Sarepta? Que ella tenía solamente un puñado de aceite y un puñado de harina. Pero el profeta Elías le dio la palabra de parte de Dios y le dijo que se iba a multiplicar y que no le iba a hacer falta durante mucho tiempo el alimento. Y así fue, así pasó. No dudemos. Estos no son tiempos para dudar. Estos son tiempos para creer. Continuemos. Luego que los huesos se juntaron y se formaron los esqueletos humanos, y se puso tendones, y se puso carnes, y se cubrió de piel. Mira lo que dice en el versículo 9. Y me dijo,
Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Bueno, entonces, ¿qué era lo que faltaba para que esa palabra que el profeta ya había dado empezara a dar vida a esos huesos secos? El Espíritu Santo de Dios. Para que la palabra de Dios se haga vida, se haga realidad en nuestra vida, es necesario que el Espíritu de Dios esté en nosotros. El Espíritu de Dios está en todos, pero en muchos el Espíritu de Dios lo tienen apagado, lo tienen dormido. ¿Y saben por qué? Ya lo hemos dicho muchas veces. Porque hay pecado. Porque donde hay pecado, el Espíritu de Dios no puede obrar. Entonces, necesitamos activar al Espíritu de Dios en nuestra vida para que toda esa palabra, porque nosotros hemos recibido mucha palabra, y es en este momento donde necesitamos que esa palabra se haga vida en nosotros, que esa palabra la empecemos a vivir, que esa palabra se empiece a hacer realidad en nuestras vidas. Por eso necesitamos que sea el Espíritu de Dios, que esté activo, que se glorifique en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Porque solo Él es ese motor, Él es el que hace que esa palabra se mueva, que esa palabra empiece a transformar, que esa palabra empiece a hacer renovación en nuestra mente, y que todas esas fortalezas mentales, porque esos miedos, esos temores, esa depresión, todas esas mentiras que nos hemos creído del enemigo son fortalezas mentales, y solamente la palabra del Señor es la única que puede remover, que puede limpiar, que puede sacar todo eso de nuestra mente. Es la única que puede sacar todos esos virus, así como nos han dicho y nos han recalcado tanto. Y bueno, tenemos que ser en obediencia, que solamente el jabón que haga espuma es el que puede matar ese virus. Pues eso es lo que hace la palabra. Pero necesitamos que sea el Espíritu de Dios, ese viento impetuoso sobre nosotros, obrando y actuando en nosotros. Porque es así como Él es el que nos tiene, Él es el que nos ha mantenido conectados todo este tiempo. Y Él es, a través de la palabra del Señor, el que nos ha ayudado a entender, el que nos ha hecho entender a muchos este momento, este tiempo, y el que nos ha ayudado a ser diligentes y hacer lo que Él nos ha pedido hacer. Hay tiempo todavía. Aprovechemos ese momento, porque donde el Espíritu de Dios está, hay vida. Por eso esos huesos secos pudieron tener vida una vez se formaron como esqueletos humanos y se recubrieron de carne, de tendones, de piel. Solamente cuando el Espíritu de Dios vino a ellos, esa palabra que el profeta dio empezó a darles vida. Pues bueno, hermanos, es necesario avivar el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque solamente el poder que viene del Espíritu Santo es el único que puede resucitar de entre los muertos, así como lo hizo con el Señor Jesucristo. Solamente Él es el único. Por tanto, hoy necesitamos hacer el propósito. Necesitamos tomar la decisión de dejar esa condición de pecado en que estemos viviendo. El Señor ya nos ha hablado muy claro a todos. El Señor ya nos lo ha dicho en infinidad de veces.
No seamos tercos y no seamos necios. La palabra del Señor es verdadera. Es que muchos dicen, no, pero es que yo oro, yo leo la palabra, pero, y no pasa nada en mi vida. Pues claro, ¿qué va a poder pasar si el corazón, ese corazón está hundido en pecado todavía? El Espíritu de Dios no puede actuar, no puede hacer. Entonces, permitámosle hoy al Espíritu de Dios que obre, que actúe en nuestras vidas. Y hagamos lo que el Señor dice acá en esta enseñanza, como mandó al profeta Ezequiel, que profetizó la palabra, y que esa palabra levantó y a través de su espíritu dio vida a sus huesos secos. Profeticemos esa palabra a nuestra vida, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Profeticemos esa palabra a ese problema, a esa circunstancia, a esa situación que me está teniendo ahí entristecida, deprimido, deprimida. Utilicemos la palabra, usemos la palabra. Para eso el Señor nos dejó la palabra, porque esa es arma, esa es una espada de doble filo. Esa es la espada del Espíritu Santo. El Señor nos dejó en esta tierra, pero Él nos dejó las armas para que podamos combatir contra el enemigo. Una cosa es que no queramos usarlas. Una cosa es que no creamos en que tenemos esas armas, o no creamos que esas armas sean suficientes. Dejemos ya de creer en el mundo, en los hombres, y creámosle a Dios, iglesia. Este es el momento. Es ahora. No sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Sabemos que va a ser pronto. Y se lo pedimos incesantemente, constantemente, todos los días. Pero que cuando Él venga, nosotros podamos estar de pie ante todas esas cosas y que podamos ser dignos para irnos con Él, como dice en su palabra. Bueno, pues este es el momento. Les invito para que terminemos este momento en oración. Sellemos esta enseñanza. Sé que ha sido una enseñanza como todas las que hemos recibido durante todo este tiempo. El Señor a cada uno de los que nos ha querido escoger nos ha dado su toque, y sé que en todos ha habido palabra, en todos ha habido esa enseñanza, a todos el Señor nos ha hablado. Entonces busquémoslo en este momento, sellemos en oración, entrémonos en nuestra habitación, como dice el Señor, porque Él dice que el que hace de Él su habitación, Él dice que ninguna plaga podrá tocar nuestras vidas, nuestra casa, nuestra morada, nuestro trabajo, nuestros hijos. Entonces hagámoslo. En oración vamos a pedirle al Señor en esta mañana, iglesia. Señor, gracias te damos por esta enseñanza, por esta palabra, Señor. Sabemos que ha penetrado, Señor, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Y sabemos hoy que tú nos has revelado, Señor, que estamos quizás pasando por este valle de huesos secos, Señor, porque hemos caído en ese gran pecado de la incredulidad, Señor. Estamos pasando todo esto, Señor, porque no hemos creído y porque le hemos abierto puertas, Señor, al enemigo, porque le hemos creído más al enemigo, Señor, y no a ti. Por eso hoy, Señor, primeramente queremos pedirte que nos perdones. Y hoy decidimos poner, Señor, nuestra mirada en ti. Hoy pedimos que tu Espíritu obre en nuestras vidas,
que sea tu espíritu avivándose en nosotros, en todos, en cada uno de nosotros. Hoy pedimos que seas tu Espíritu Santo glorificándote en cada uno de la iglesia de aposento, en esta iglesia de aposento alto y en todos los que estamos conectados, todos los que están o irán a escuchar. Que sea ese fuego tuyo en nuestras vidas, Espíritu Santo, para que esta palabra que hoy hemos aprendido nosotros, que tú nos has dado, Señor, sea la palabra que nos levante de esta condición de ser huesos secos. Gracias, Señor, te damos, Señor. Hoy decidimos oír tu palabra y que tu espíritu nos levante, Señor. Hoy profetizamos que el poder de tu espíritu nos levanta de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso. Y hoy, Señor, creemos que tú estás afirmando nuestros pies sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Y que hoy mismo decidimos reconocerlo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Y que en nuestra vida, Señor, habrá alabanza de continuo, Señor, para ti. Y que por siempre, Señor, te vamos a dar gracias, muchas gracias por todo este momento, Señor, por todo este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias. Quizás si no hubiese sido así, no hubiésemos, Señor, levantado, hubiésemos seguido siendo esos huesos secos, sin vida, sin esperanza, deprimidos, insatisfechos, inconformes. Gracias te damos por esta palabra, por este tiempo que nos has dado. Gracias por esta situación que hemos estado pasando y hemos estado viviendo. Sabemos que el propósito que tú tienes en todo esto, Señor, es para bien y no es para mal. Que el propósito, Señor, es para que sean miles y miles de tus hijos, de los que nos decimos cristianos y de los no cristianos, que sean muchos los que podamos, Señor, ser salvos, Señor, e irnos contigo a vivir una vida eterna. Que hoy decidimos creer que tú nos tienes, Señor, una tierra prometida, ya preparada, y es esa vida eterna, y que por nada vamos a desperdiciarla ni vamos a dejar, Señor, perder esa tierra que tú nos tienes ya. Muchas gracias te damos, Señor. Te alabamos, te damos gloria y te damos honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Iglesia, por permanecer ahí conectados, por tener en su corazón ese querer como el hacer, como nos dice la palabra, porque ya han sido entendidos que son estos los momentos donde, en los tiempos donde cada vez que haya enseñanza, que haya palabra, debemos aprovecharla. Les recuerdo esta noche la palabra del Señor, hay también palabra sazonada, palabra que nos va a edificar a las 7 de la noche, y mañana el devocional a las 9 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Nuevamente, toda la iglesia nos vamos a poder reunir virtualmente. Confiamos en Dios que próximamente lo vamos a poder hacer ya personalmente, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos y les damos muchas gracias nuevamente, les damos muchas gracias. Bendiciones, muy buen día para todos.